A su regreso de Buenos Aires, encontró que Córdoba era un volcán de pasiones encendidas. La ley de matrimonio civil había despertado fuerte resistencia en los sacerdotes y los sectores católicos tradicionales. El gobierno, por su parte, se mostraba inflexible y exigía su cumplimiento. Era una orden. Ningún sacerdote podía bendecir un matrimonio si los novios no presentaban el comprobante de que se habían casado por civil. Se quedó unos días visitando a sus amigos de la capital de la provincia. Así, pudo enterarse de que el cura de Punilla se negaba a cumplir lo establecido sobre matrimonios y casaba cuanta pareja llegaba a su iglesia, sin pedirle ningún certificado del registro civil. Un fiscal de la provincia le dio la razón. El gobernador Marcos Juárez destituye inmediatamente al funcionario y sin demora pone preso al cura. Otro tanto había ocurrido con el párroco de Altagracia. En las sobremesas, los amigos trataban de que Brochero diera su opinión sobre el espinoso asunto. Nadie ignoraba su estrecha relación con Juárez Celman, cerebro de estas innovaciones liberales. Brochero respondía con medias palabras. Miguel es una buena persona. Cuando la discusión se volvía tensa o cuando alguno lo acusaba directamente de falta de fidelidad a la Iglesia y de colaboracionismo con el gobierno laicista, sin inmutarse decía: Esto del matrimonio civil no cambia para nada las cosas. Ya se sabe que el único matrimonio válido para Dios es el que instituyó Jesucristo. El asunto del civil es como un censo que el gobierno hace, como cuando quien hace unas anotaciones para saber qué cantidad de hacienda tiene uno. No hay que dar por el pito más de lo que vale el pito. El mismo criterio siguió cuando regresó a su parroquia. Allí, la vida continuaba a su ritmo, marcado por siembras y cosechas, lunas, nevazones y primaveras. Este es mi mundo. Gracias, Señor. Cada vez lo llenaba de mayor emoción el trato con su gente tan sencilla, tan abierta a la gracia de Dios y tan cambiada por las incontables tandas de ejercicios espirituales. Cuando sus grandes amigos del tránsito le preguntaron sobre el matrimonio civil, les decía lo que había dicho en Córdoba, pero en todas partes donde iba se preocupaba de robustecer el espíritu y la moral de los casados, para que fueran fieles al compromiso de la fidelidad contraída ante el altar. La quietud provinciana no se compadecía con el clima turbulento que vivía la gran capital del país, la orgullosa Buenos Aires. La Argentina estaba embarcada en temerarias empresas de especulación y los recursos del país no podían aguantar indefinidamente esas actitudes suicidas. Los bancos europeos reclamaron el dinero que habían prestado, pero no había con qué pagar. En última instancia, la culpa de esta bancarrota la tenía el sistema liberal instaurado por Roca, pero el chivo expiatorio de la crisis fue Juárez Celman. El 26 de julio de 1890, Leandro Alem organizó una revolución. Derroquemos al gobierno para devolverlo al pueblo, a fin de que el pueblo lo reconstituya sobre la base de la voluntad nacional. Entre los hombres de la Unión Cívica, insondable y calma, se perfilaba la figura del sobrino de Alem, Hipólito Yrigoyen. La revolución fracasó. Roca, que dominaba el Senado, sugirió como solución la renuncia de Juárez Celman. La revolución está vencida, señor presidente, pero el gobierno ha muerto. Pese a todos sus esfuerzos, Juárez Celman debió renunciar ante un ultimátum del Congreso. Lo hizo con estas palabras: he sido vencido por la política del vacío de mi propio partido. La confianza es esencial. Necesito los hombres y no puedo encontrarlos. Malaya, pobre Miguel. Siempre le dije que se estaba metiendo mucho dentro del puchero. Brochero estaba bien al tanto de aquellos acontecimientos políticos. Le costaba aceptar el mal momento de su amigo, así como le resultaba difícil
entender los vericuetos de la política instrumentada por el gobierno. Por si esto fuera poco, ocurrió algo muy pocas veces visto en el tránsito. Desde la puerta de su iglesia, el cura vio desfilar por el pueblo una entusiasta manifestación de apoyo a la Unión Cívica de Leandro Alem. Tuvo que abrir bien los ojos para convencerse de quienes la integraban. Al frente de la columna marchaba nada menos que Anastasia Fabré, vivando a la revolución. ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva Hipólito Yrigoyen! ¡Vamos! Supo que se había formado en el pueblo el Club Central de la Unión Cívica, cuyo tesorero era Altamirano. Estoy confundido, Señor. ¿Dios o la política? ¿O Dios y la política? Mis amigos, ¿seguirán a mi lado? Brochero había tratado toda su vida de servir a Dios, llevando las almas a Él por medio del catecismo, los ejercicios y los sacramentos. La política dividía a su gente y ponía una barrera entre él y su pueblo. ¿O acaso no sabían que su cura era íntimo amigo del presidente caído? ¿Cómo podía de ahora en más ser el pastor de todos? Cuando se diera vuelta para predicar, ¿no le echarían en cara con la mirada que él era el compinche de los que habían llevado el país a la bancarrota? Nunca se había visto en estos pagos semejante efervescencia política. ¿Qué pasaba? Era la necesidad de participar, tal vez. Sabía bien que con Roca y Juárez las elecciones eran una ficción. La voluntad real de la gente no se tenía en cuenta. ¿Qué hacer de ahora en más? Se puso a rezar a su Purísima para que lo iluminara. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pensó una y otra vez. Por algo será que mi gente tan buena, tan entregada, tan fiel, se vuelva ahora a este movimiento. Pero sentía la necesidad de ser fiel a su vieja amistad con Miguel. Por eso guardó ante sus feligreses un prudente silencio, y en la intimidad de su pieza escribió al amigo: Miguel querido, con sorpresa he recibido la noticia de tu renuncia, pero tú sabrás lo que haces. Como te habrá dicho Eloísa, yo iba todos los días al ministerio a preguntarles cómo iba la revolución, y se me contestaba que iba bien, como que fue sofocada, pero luego vi en los diarios tu renuncia. Repito, vos sabrás lo que has hecho. Yo nunca he valido nada, pero puedes contar con mi amistad como siempre. Aquel año fue particularmente duro para José Gabriel. Además de la desgracia política de su gran amigo, el 29 de octubre falleció su madre en el pueblo donde había pasado toda su vida, Santa Rosa del Río Primero. Brochero no pudo estar con ella en el instante decisivo. Solamente, unos meses más tarde, fue a orar su dolor junto a la tumba de quien lo había traído a este mundo. Madrecita, cómo hubiera querido besar tu frente antes de que partieras. Espero encontrarme con vos para matear en el cielo junto al Señor. Experimentó entonces la humana desazón del hombre solo. Muchos años a cuestas, 20 de cura en el tránsito, 115 rodadas de caballo y mula, y una sensación extraña de que sus dedos no tenían ya la sensibilidad de antes. La vida le pesó como las piedras que sacaban de las canteras para la casa de ejercicios. Sintió su fragilidad. Le vinieron a la mente las palabras lapidarias de la Biblia. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. ¿Qué le queda al hombre de todos sus afanes? Su destino era la soledad, y la muerte un agujero insondable y misterioso. De rodillas, ante los restos de su mamá, lloró y rogó. Mamá, estoy solo y abandonado. Purísima, ayúdame. La brisa de la tarde trajo consigo el consuelo de la fe, de la presencia de Dios en su vida, y empuñó de nuevo el arado de su misión. Para no soltarlo,
hasta que la hermana muerte lo llevara a encontrarse de nuevo con su madre. Ahí tomó una decisión que no se podía hacer esperar más. Eran 115 rodadas desde su mula o caballos. El cuerpo ya no le respondía. Debía renunciar a su curato, a la gente que tanto amaba. Así ya no servía. Tengo miedo de subirme al Malacara, y así, ¿quién visitará a mis enfermos en los ranchos? ¿Quién trepará las cumbres para ver a mis pobres? Tengo que renunciar. Un cura joven tiene que cumplir con este trabajo. Fue así que redactó un telegrama al obispo pidiendo su inmediato traslado, pidiendo por favor que sea lo más pronto posible. Y así sucedió. Se alejó de su gente y de sus sierras sin decir nada. Su destino era Córdoba capital, la casa canónica. Antes de partir, mandó un telegrama que decía: Avísenme cuánto será mi sueldo para ir a media rienda o clavar espuelas para ir al galope. Brochero no tenía un peso en sus bolsillos y tuvo que mendigar al llegar a Córdoba una habitación. Así fue que el comisario Galíndez le hizo un ofrecimiento. Ah, mire, padre, tengo una habitación, pero la tiene que compartir con mi hijo Benjamín. Así, el nuevo canónico Brochero comenzó su labor en Córdoba, visitando a los presos en la cárcel y viviendo de tertulia en tertulia, puesto que su fama había llegado a todos los rincones de la patria. El cura hacía unos esfuerzos muy grandes para olvidarse de su gente y de sus sierras, pero el pensamiento lo acosaba como mosca a la carne fresca. ¿Qué será de mis pobres paisanos? ¿Cuánto los extraños? ¿Cuáles serán sus necesidades? ¿Y mis sierras? ¿Y mi río? Brochero soñaba diciendo nombres, acarreando troncos y dando consejos. El joven Benjamín escuchaba en silencio todo lo que el cura decía, y fue él que meses después, en la soledad de la habitación, le dijo: Padrecito, usted no puede seguir así. Usted tiene que volver con su gente. De la misma manera que usted los extraña a ellos los están extrañando a usted. Gracias, mi hijo. Es lo que me faltaba para pegar la vuelta. Hoy mismo voy a hablar con el obispo, aunque nadie del pueblo me escribió en tuito este tiempo. El cura, al amanecer, salió para encontrarse con el nuevo obispo y decirle sus sensaciones. Monseñor, extraño mucho a mi gente. No puedo acostumbrarme a este lugar. Esta mula vieja no es para este corral. Si usted dispone de un sacerdote joven, él podrá ayudarme y entre los dos haríamos el fatigoso trabajo. Inmediatamente lo voy a nombrar nuevamente párroco de ese lugar. Nadie quiere ir. Y mire la cantidad de cartas que me han mandado la gente de su pueblo. Y es para que usted vuelva. Brochero, al ver la gran cantidad de cartas, se le hizo un nudo en la garganta de la emoción y le pidió al obispo: Monseñor, solo una cosa le pido, que avise al pueblo de que vuelvo. ¿Querés que te hagan una bienvenida? Eso está mal. Te fuiste sin que te despidan y ahora... No, monseñor. El cura lo cortó abruptamente. Quiero que dejen de insultarlo a usted. Conozco los bueyes con los que aro. Conozco a mis paisanos. Así lo voy a hacer. Ahora mismo. Prepárate y partí lo antes posible y llévate todas estas cartas que son muestras de amor de tus paisanos, como vos lo llamás. El cura era un niño nuevamente. Avisó a toda Córdoba que volvía a sus sierras, a su gente, pero interiormente sabía que algo estaba mal. No sentía algunos dedos de sus manos y pies. ¿Esta sería la enfermedad que lo llevaría a la muerte? Cuando volvió a su parroquia, se encontró con una gran sorpresa. Frente a la puerta de la casa había un sulky inglés,
de maderas impecablemente barnizadas y bronces lustrosos con su caballo de tiro liviano. ¿Y esto de quién será? ¡Qué hermoso que es! ¡Qué hermoso carruaje! Dio una vuelta a su alrededor, y de pronto todo el pueblo salió del templo. Se habían escondido para sorprenderlo. Se abrazaban y gritaban de alegría. ¿Y? ¿Le gusta, padre? ¿Has visto qué lindo que es? Este sulky es para usted, padre. Es un regalo de sus amigos que tiene allá en Córdoba. Mire, decidieron regalárselo para sus viajes, así va mucho más rápido. Y no se cae más. Como chico con zapatos nuevos, el cura miraba el sulky por un lado y por otro, observando hasta el último detalle de fabricación de esa joya de la tracción a sangre. Y no tardó en estrenarlo. Al día siguiente ya estaba yendo a uno de los pueblos cercanos para visitar a los catequistas y confesar a la gente. La llegada del sulky provocaba el asombro de todos, mientras Brochero se daba aires de gran señor y decía: Miren un poco esto. Los fabricaron los gringos, pero los vamos a aprovechar nosotros, los paisanos. Y así fue. Comenzó a ir de pueblo en pueblo tratando de que los pobladores instalaran pequeñas fábricas caseras de dulces y quesos cumbreños. Hay que producir mayor cantidad. Hay que llevar todo a Soto y de ahí a Córdoba. Allí tengo gente amiga que va a comprar todo lo que hagamos. Le preocupaba que los muchachos y las jóvenes se fueran de allí por falta de horizontes, porque en la gran ciudad perdían muchas veces su honor y sus buenas costumbres. Viendo los montes de frutales que producían manzanas exquisitas, se le ocurrió comercializar el producto. A ver, siéntense y escuchen. Si sacamos las manzanas verdes, ¿cuánto tiempo tardan en madurar? Y serán unos 10 días, señor cura. Justo lo que quería escuchar. Pongamos las manzanas en barriles y mandémoslas a Buenos Aires. Llegarán con el tiempo justo de maduración para hacer comidas. De acuerdo con la gente, se las ingeniaron para acondicionar bien las manzanas en barriles, cajones y enviarlas a las autoridades nacionales de Buenos Aires, con las que el cura seguía manteniendo contactos a pesar del alejamiento de Juárez Celman de la escena política. Ese año, 1900, vino a visitar la parroquia el obispo de Córdoba, Monseñor Reginaldo Toro. El recibimiento fue triunfal, caravana de vecinos, fiesta popular y almuerzo presidido por el prelado. Terminada la comida, Monseñor se retiró a dormir la siesta. Pasaron varias horas y no se levantaba. Por una ventana, Zoraida de Recalde, mujer muy religiosa y gran colaboradora de Brochero, vio al obispo inmóvil, como si estuviera muerto. Ni hablar del susto que se llevó la gente al enterarse. Fueron a avisar a Brochero, que también estaba en la cama con un terrible dolor de muelas. Había aguantado estoicamente todas las ceremonias y festejos, y ya no daba más. Pero no podía quedarse sin hacer nada ante tremenda noticia. Fue a la habitación y constató que Monseñor estaba como inerte. Lo llamó varias veces en voz alta y notó que el prelado movía tan solo el dedo meñique. Por lo tanto, estaba vivo. Pero evidentemente algo grave le había ocurrido. Sin saber que se trataba de un ataque de hemiplegia, Brochero corrió a su despacho y redactó un telegrama urgente. Toro empastado, media res muerta, mande médico, yo loco de muelas. Monseñor Toro fue trasladado de urgencia a Córdoba y logró reponerse. A pesar de su precaria salud, gobernó la diócesis todavía 4 años más. Cuando le comentaban su famoso telegrama, Brochero siempre negaba con una sonrisa cómplice haber enviado algo así. En el año 1908, el cura sintió un fuerte dolor de cabeza y fue de doña Anastasia a contarle de su dolor. Esta
Le dijo que se recueste, que debía estar congestionado, y así, a la usanza de esos tiempos, preparó unos sinapismos y se los aplicó en las piernas. Padre, aguante un poquito, que el calor parecerá que lo quema. Pero esto le hará bien. La sorpresa fue que nada sentía el cura, y sin que él se diese cuenta, Anastasia clavó profundamente una aguja en sus pies, y el padre Brochero no se inmutó. Volvió a clavar la aguja a la altura de la rodilla, y Brochero dijo: No siento el calor, Anastasia. Sí, unos pequeños pinchacitos en las rodillas. Es así, padre. Ya le está haciendo bien. Anastasia y su pueblo tristes comenzaron a ver el principio del fin. El cura tenía 68 años. Desde las altas cumbres de los tiempos, trayendo el evangelio y muy de a pie, como suave llovizna de la gracia, llega la actualidad José Gabriel. ¿Qué nos podrá decir con ese ejemplo de una vida más simple y más humana? Con esa fe tan firme y tan jugada hacia los excluidos de su tiempo. Que llueva trabajo, amor, salud, verdad y sed de leer y meditar el Evangelio. Que llueva la luz de tu oración, que haga crecer la fe celeste y blanca de tu pueblo. Si falta un carpintero es carpintero, si faltara un peón él es peón. Sotana remangada donde quiera, con la pala, el pincel o el asador.